Este lunes arrancó en Nueva York la Asamblea General de la ONU. La guerra en Ucrania, la lucha contra el cambio climático y el apoyo a los países del llamado Sur Global protagonizan la agenda del encuentro que por primera vez recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los miembros de la ONU se reúnen de nuevo tras 2 años de sesiones remotas debido a la pandemia de la COVID-19. La ausencia de 4 de los 5 líderes de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad marcan el inicio del encuentro. La ONU advierte que inundaciones en Libia pueden desatar un brote de enfermedades. La Media Luna Roja puso en marcha una plataforma de recuento de los desaparecidos. Las tareas de rescate continúan, pero con problemas por el caos político reinante. Irán ha liberado a 5 ciudadanos estadounidenses detenidos desde hace años por acusaciones de espionaje. Teherán y Washington acordaron un intercambio de prisioneros que incluye la liberación de fondos iraníes congelados. Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen a partir de hoy en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. La cita llega en un contexto de crecientes retos para los países más pobres del planeta. Los líderes mundiales tienen en el centro de la agenda el debate sobre el cambio climático y los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de metas fijadas hace ya 15 años en el marco de la denominada Agenda 2030 y que incluyen la eliminación de la pobreza, la mejora de la salud y el bienestar de la población mundial. El secretario general de la ONU instó a los líderes a cumplir sus compromisos. Hicieron una promesa solemne, una promesa de construir un mundo de salud, progreso y oportunidades para todos, una promesa de no dejar a nadie atrás y una promesa de pagar por ello. Esa no fue una promesa hecha entre nosotros como diplomáticos desde la comodidad de esta Cámara. Fue siempre una promesa a la gente. Y Naciones Unidas ha reconocido que debe rescatar sus propios objetivos. En el 2015 aprobó un ambicioso plan que debería cumplirse en 2030 para el desarrollo sostenible del planeta. Actualmente tan solo el 15% de las metas a alcanzar al final de la presente década tiene visos de llegar a cumplirse. La mayoría de los objetivos son actualmente una utopía. Los líderes mundiales se reúnen esta semana en Nueva York, a donde deberían acudir con soluciones urgentes y concretas para rescatar al planeta y a su población. Si la tendencia se mantiene, para 2030, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza, más de 600 millones pasarán hambre cada día y unos 84 millones de niños no irán a la escuela. 606 millones no tendrán acceso a la electricidad. La Agenda 2030 de la ONU consta de 17 metas conocidas como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queda aprobado. Adoptado por todos los Estados miembros en 2015, el ambicioso plan recoge un listado de tareas que incluye luchar contra el cambio climático, proteger nuestros océanos, combatir enfermedades, erradicar la pobreza, garantizar una educación de calidad e igualdad de género. Este año se llega al ecuador del plazo fijado por la Agenda 2030 y aún queda mucho trabajo por delante. Solo un 15% de los objetivos están en vías de alcanzarse para 2030. Cerca de la mitad registran avances insuficientes y en un 37% no hubo progresos o se retrocedió por debajo de los niveles de 2015. Crisis que se agravan como la guerra de Ucrania, el prolongado lastre de la pandemia y múltiples catástrofes relacionadas con el clima han frenado los avances para cumplir con la Agenda 2030. Pero la ONU considera que aún es posible con mayor voluntad política. Mi llamado a los líderes mundiales es claro. No es momento de adoptar posturas ni de desmarcarse. No es momento para la indiferencia o la indecisión. Es hora de unirse para encontrar soluciones reales y prácticas. Es el momento de comprometerse por un mañana mejor. Para Guterres,
Eso significa integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas nacionales, los presupuestos y la planificación a largo plazo. Se pedirá a los líderes mundiales que adopten una nueva declaración que reafirme su compromiso con la Agenda 2030. Eso incluye un estímulo de al menos 500.000 millones de dólares anuales en financiación a largo plazo para que los países en desarrollo puedan invertir en los objetivos globales. Y en Nueva York, cubriendo para nosotros este encuentro, está Carol Guerrero. Carol, ¿qué tal? Bueno, en medio de tanta crisis en el mundo, ¿qué tan alta es la expectativa con esta Asamblea General de la ONU en Nueva York? Silvia, buenas noches para ti. Pues la verdad la expectativa no es muy alta, básicamente por todas esas crisis que tú mencionabas, la guerra en Ucrania, el cambio climático, también preocupa mucho acá la situación en África Occidental, la pobreza, la crisis alimentaria. Pues todos estos problemas son bastante complejos y es imposible que en una sola semana, que en apenas 7 días se pueda hallar una hoja de ruta clara para hallar salidas a todos estos problemas. Particularmente sobre esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionabas, pues uno de los llamados que ha hecho hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es un llamado a la acción urgente, porque de esos 17 objetivos apenas se ha avanzado muy poco en el 15% de ellos. Asimismo, pues ya también, como se mencionaba en el informe, el hecho de que de los 5 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU apenas esté presente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues genera algo de escepticismo y pocos creen que se pueda tener algún resultado, digamos, sólido en esta Asamblea General de la ONU. Quien sí va a estar aquí es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él tendrá por primera vez la oportunidad de conceder un discurso en el estrado de Naciones Unidas aquí en Nueva York. Y lo que sí se quiere desde la ONU es que, a pesar de que la crisis de Ucrania, la guerra en ese país será uno de los temas que se discuten, no se quiere centrar la atención en eso, precisamente por todos los desafíos globales que hay en este momento, Silvia. Claro, Carol, ¿qué nos puedes contar de la participación de los líderes latinoamericanos en esta asamblea? Pues Silvia, será una participación importante, es ya una participación importante. De hecho, ya están aquí casi todos los presidentes de la región. Hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Han hablado de cambio climático, han hablado de los procesos de paz, de esa paz total que impulsa el presidente de Colombia, Gustavo Petro. También han hablado de política antidrogas, entre otros asuntos. Asimismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra aquí en Nueva York. Ella dice que uno de los temas en los que quiere enfocar su visita a esta Asamblea General de la ONU es el tema de la educación inclusiva para las comunidades indígenas, y entre otros está el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como también el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien desea enviar un mensaje a todos los países de Naciones Unidas para que apoyen a Haití en un momento de crisis profunda por la violencia y por la pobreza que afronta Haití. Los grandes ausentes, ya como en años anteriores, serán el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Silvia. Que sí estuvieron en La Habana, Cuba, en el G77, por cierto. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Nueva York. Y cambiamos ahora de tema. Una semana después de que las inundaciones causaran la muerte de miles de personas en la ciudad libia de Derna, cientos de personas protestaron en contra de las autoridades locales. Los manifestantes acusan a los funcionarios del gobierno con sede en el este de Libia de no haber mantenido adecuadamente los 2 embalses que colapsaron durante una tormenta, lo que desencadenó la catástrofe. Exigen responsabilidades. La tragedia también ha dejado a decenas de miles de personas sin hogar y necesitadas de agua limpia y suministros básicos. Las condiciones peligrosas dificultan los esfuerzos de recuperación, lo que hace que algunas personas busquen a sus seres queridos sin ayuda alguna. Llama a su sobrino mientras busca entre los escombros. Sabrin perdió a su hermano y su familia cuando su edificio sucumbió a las furiosas aguas de la inundación. Solían venir por aquí, luego nos visitábamos mutuamente. Ahora no queda nada. Las inundaciones se llevaron todo: sus juguetes, libros, a su padre, a su madre.
Sus familiares están entre las miles de personas que aún no han sido localizadas en la ciudad de Derna después de que una feroz tormenta causara la ruptura de las presas, inundando la ciudad, demoliendo edificios y arrastrando vecindarios enteros hacia el mar. Imágenes de drones muestran el devastador panorama. Las condiciones peligrosas en el terreno dificultan la búsqueda de cuerpos. Muchos todavía esperan los restos de sus seres queridos para poder darles un último adiós. Si tan solo pudiéramos levantarlo, si pudiera quitarlo con mis propias manos, si al menos pudiéramos recuperar un cuerpo, solo uno, así podríamos hacer un entierro adecuado. Mientras tanto, la amenaza de otra crisis se cierne. Equipos locales desinfectan calles y hospitales para prevenir contagios. Nos preocupan dos cosas: la propagación de infecciones por insectos que pueden causar malaria, cólera y otras enfermedades si no prevenimos. Hasta ahora la situación se mantiene estable y bajo control, gracias a Dios. La ONU advierte que un brote de enfermedades en la región inundada podría desencadenar una segunda crisis devastadora para la población. Y hoy lunes fue el esperado canje de prisioneros entre Irán y Estados Unidos. 5 personas con doble ciudadanía estadounidense e iraní fueron trasladadas al aeropuerto de Teherán para ser intercambiadas por 5 iraníes detenidos en Estados Unidos. Estas son las últimas imágenes de los 5 ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense e iraní que llegan a Doha tras abandonar Teherán. Entre los prisioneros que Teherán acordó liberar figura Siamak Namazi, un empresario condenado por espionaje, acusación que su familia rechaza. Irán exigió el desbloqueo de $6.000 millones en ingresos petroleros congelados por Corea del Sur, aliado de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que el dinero, que ya fue transferido a una cuenta bancaria en Qatar, será destinado a causas humanitarias. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló sobre la liberación de los prisioneros. Vamos a escucharlo. Este proceso y los compromisos necesarios para conseguir la libertad de estos estadounidenses injustamente detenidos han sido una vía independiente en nuestro compromiso o falta de compromiso con Irán. Así que independientemente de lo que ocurra o no con respecto a un posible regreso al acuerdo nuclear, nos hemos centrado en trabajar para traer a estos estadounidenses a casa sin que esto afecte a ningún otro aspecto de nuestra relación. Seguiremos dando los pasos necesarios para hacer frente a las acciones de Irán en diferentes ámbitos. Y Ucrania asegura haber recuperado un pueblo clave cerca de Bakhmut, en el este del país, tras meses de combates con las fuerzas rusas. La aldea de Klishivka estuvo ocupada por Rusia desde mayo pasado, tras una de las batallas más largas y mortíferas de la guerra. Un portavoz de las tropas ucranianas señaló que esperan que el control del pueblo les permita acercar Bakhmut. Klishivka es una de las 2 poblaciones tomadas por Ucrania en los últimos días, lo que ha permitido a Kiev recuperar varios kilómetros cuadrados de terreno. Y China ha convocado al embajador de Alemania en Pekín después de que la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, calificara al presidente Xi Jinping de dictador. Baerbock hizo estas declaraciones en una entrevista en vivo con Fox News la semana pasada cuando le preguntaron sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Ella dijo textualmente: si Putin ganara esta guerra, ¿qué mensaje enviaría a otros dictadores en el mundo como Xi, el presidente chino? Por eso, Ucrania debe ganar esta guerra, dijo. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó esos comentarios de Baerbock. China lamenta y rechaza firmemente el comentario por parte de Alemania, que es absurdo. Es una grave afrenta a la dignidad política china y una provocación política. Hemos presentado fuertes quejas ante Alemania a través de los canales diplomáticos. Vamos directamente a la economía. Paco Furió.
Hola Silvia, vamos a hablar de tasas de interés que están en máximos en prácticamente todo el mundo y en su lucha contra la inflación. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo han elevado drásticamente los tipos de interés. Esto no solamente afecta el nivel de actividad en esos países, sino que puede golpear fuerte a las economías emergentes del mundo, como muchas en Latinoamérica. Las altas tasas revalorizan a las monedas más confiables del mundo, al tiempo que puede provocar una salida masiva de capitales hacia aquellos mercados. No obstante, la situación de las economías latinoamericanas es diversa. Mientras en México el peso se ha revalorizado en el último tiempo, o países como Chile están logrando controlar la inflación, economías como la Argentina sufren una crisis cambiaria y fiscal. Una revalorización del dólar significa también una reducción en los precios de los commodities que exporta la región. Y para conocer las implicaciones que las altas tasas de interés tienen en la región, conectamos ahora con Vicente Albornoz, desde Colombia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas. Saludos. Tasas elevadas en Estados Unidos y Europa significa que tanto el dólar y el euro se fortalecerán en el mediano plazo. ¿Cómo impacta esto en las economías de la región? Muy buenas tardes. Solo una pequeña aclaración. Estoy en Quito, Ecuador, no estoy en Colombia, pero al final cuando Estados Unidos, cuando Europa suben las tasas de interés, eso rebota en un aumento de tasas de interés en toda la región. Tarde o temprano vamos a tener tasas de interés más altas en la región latinoamericana, en parte porque en todos los países ha habido un rebrote de inflación y las tasas de interés permiten combatir ese rebrote inflacionario. Y en parte porque si las tasas no suben en nuestros países, el dólar se va a fortalecer, va a ser atractivo sacar capitales de nuestros países hacia Estados Unidos y hacia Europa, y un dólar más fuerte y una moneda local más débil acaba produciendo más inflación. Así que una tasa de interés más alta en Estados Unidos y Europa termina produciendo una tasa de interés más alta también en América Latina. Y ante estos fenómenos normalmente se produce lo que los economistas llaman flight to quality, siendo que los capitales especulativos abandonan los mercados de riesgo para refugiarse en economías más consolidadas. ¿Cree que puede producirse este fenómeno, siendo que muchas economías de la región tienen hoy más estabilidad y hasta menores dificultades que Estados Unidos o Europa? No creo que se produzca este fenómeno. El flight to quality se da en épocas de crisis, o más que nada en épocas de incertidumbre. Cuando los inversionistas se asustan, todos compran dólares, no importa en qué parte del planeta estemos, y no importa en qué año estemos, y no importa dónde haya empezado la crisis. Incertidumbre siempre hay, pero hoy no es que la incertidumbre en el mundo, en los mercados internacionales, esté especialmente alta. Por lo tanto, no va a haber un flight to quality hacia el dólar. Lo que sí puede haber es dinero que se mueve atraído por las mayores tasas de interés en dólares, pero que también podría ser atraído por mayores tasas de interés en la zona de América Latina. O sea, tenemos países como México donde ha subido la tasa de interés y está atractivo tener pesos mexicanos en este momento. Entonces, eso no va a ser una razón para movimientos de dinero. El flight to quality, no hay incertidumbre especialmente ante el mundo. Ahora, una pequeña aclaración. En los países dolarizados como Ecuador, ahí sí tenemos una reacción mucho más rápida a todo, ¿no? Porque al final la moneda que usamos nosotros es el dólar y la tasa de interés en dólares la fija la Reserva Federal y por lo tanto la reacción en este país es mucho más rápida que en un país con una moneda propia. Tal y como ha dicho, en Latinoamérica vemos extremos como un peso mexicano en máximos históricos o un peso argentino con una inflación de 2 dígitos mensuales. ¿Cree que las circunstancias externas podrían cambiar algunas de estas tendencias? Bueno, en el caso argentino, de ninguna manera. Al final, la inflación argentina es el resultado de un muy mal manejo monetario por parte del Banco Central argentino. El Banco Central de la Argentina emite dinero para financiar a un gobierno que no logra financiarse, que tiene gastos mucho más altos que ingresos. Por lo tanto, esa inflación, que es la segunda más alta en el mundo, es causada por un banco central que no maneja bien su propia moneda. Y en el caso de México es distinto. Más bien ahí un banco central independiente no emite dinero para financiar al gobierno y lo que ha hecho es más bien tener las tasas de interés relativamente altas para controlar la inflación. En ese caso ya es una definición de política interna mexicana que ha hecho que el peso esté tan fuerte,
y una economía como la mexicana que se ha beneficiado de que la economía norteamericana está también relativamente bien y con una fuerte demanda de productos hechos en México. Pues muchísimas gracias, Vicente Albornoz, desde Quito, Ecuador. Un gusto. Seguimos con más noticias. Así es, Paco. Ponemos nosotros ahora el foco en el Mediterráneo, donde se recrudece la crisis migratoria, mientras la Unión Europea prepara un nuevo plan de contingencia. Uno de los puntos calientes es hoy la isla italiana de Lampedusa, donde solo en la última semana desembarcaron más de 10.000 migrantes procedentes de las costas del norte de África. Ante el pico de llegadas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la isla en la víspera y desde allí esbozó un nuevo plan europeo que pretende combatir las redes de trata de personas, establecer nuevos cupos de acogida solidarios y definir nuevos corredores humanitarios. Sin embargo, varias ONGs que se ocupan del rescate de migrantes en aguas mediterráneas calificaron este lunes el plan de viejas recetas fallidas. Y ampliamos ahora este tema con Gabriel Echevarría, es investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Javier, gracias por atendernos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone un nuevo plan para combatir las redes de trata de personas, establecer nuevos cupos de acogida solidarios y definir nuevos corredores humanitarios. Viejas recetas fallidas, como dicen las ONGs, ¿por qué no dan resultado las estrategias de emigración en Europa? Buenos días. Yo creo que nos encontramos frente a una nueva crisis migratoria y parece aparecer de la nada el problema una vez más. Pero si lo vemos retrospectivamente, nos damos cuenta que Europa vive crisis migratorias desde los años 90, cada 3-4 años, o sea que de forma recurrente. Esto nos dice que hay un problema más grande, profundo, estructural, diríamos, entre las relaciones de Europa con África y que ese problema no se está resolviendo, sino todo lo contrario. Por eso yo sí creo que debemos criticar una vez más a la Unión Europea porque no se da cuenta de la profundidad de ese problema y no acepta el desafío de intentar cambiar realmente las cosas. Bueno, a Lampedusa llegaron en la última semana más de 10.000 migrantes, muchos de ellos incluso con las familias perdieron sus hijos en medio del mar. Es necesario además tomar medidas urgentes. ¿Puede Italia actuar sola para frenar este flujo de migrantes? Ese es el problema, exactamente. Estos 10.000 que llegaron esta semana van a seguir llegando la próxima semana, en los meses que vienen, en los años que vienen. Y entonces no puede ser la lógica de la emergencia la que resuelva este tema. Son 30 años que sucede. Estamos frente a un proceso muy grande, muy profundo, que ve a las sociedades europeas envejecidas pedir migrantes y por el otro lado a las sociedades africanas expulsar gente por la disparidad, por los grandes problemas que vive ese continente. Entonces, si se sigue en esta lógica de la emergencia y no se adoptan políticas más de vista más lejana, estos problemas se van a seguir dando y repitiendo, ¿no? Es una tragedia, pero Europa tiene que pensar de una forma más seria el tema migratorio. No es construyendo barreras, no es patrullando el mar, ese mar donde muere tanta gente, que este problema se va a resolver. Es quizá más bien aceptando que este flujo migratorio se va a dar de una manera o de la otra, y entonces construyendo más bien canales para que la gente pueda llegar a Europa a través de los aeropuertos, como hacen las personas dignas, ¿no? Claro. Ese es el desafío y creo que desgraciadamente se sigue, digamos, poniendo más bien el foco en estas emergencias que se repiten una vez más. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriel Echevarría, por este análisis.
Otros temas. Alemania proporcionará un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de euros a Ucrania. Este paquete no incluye misiles Taurus. Kiev ha estado presionando a Berlín para que le suministre estos misiles que tienen un alcance de hasta 500 kilómetros. Alemania teme que Ucrania pueda utilizarlos para atacar objetivos en Rusia. Y en el marco de las conmemoraciones por el 50 aniversario del golpe militar en Chile contra el presidente Salvador Allende, su hija, la senadora Isabel Allende, ha estado de visita en Berlín. Este lunes, la socióloga y política chilena visitó la tumba del ex canciller alemán, el socialdemócrata Willy Brandt, a quien rindió homenaje depositando unas flores, acompañada por el líder del SPD, Lars Klingbeil. Anteriormente acudió a conocer el distrito berlinés Allende, bautizado así en honor a la figura de su padre, en el barrio de Treptow-Köpenick, en el este de la capital alemana. DW habló con Allende para conocer de primera mano qué significa para la política chilena visitar el sepulcro del ex líder socialdemócrata cuando se conmemora uno de los capítulos más oscuros para la democracia de su país. Primero, para mí es un honor, es la primera visita que hago aquí a la tumba de Willy Brandt. Bueno, yo pertenezco a la Internacional Socialista y tenemos una gran admiración, pues uno de los fundadores justamente fue Willy Brandt, y creo que él habría entendido muy bien el camino que mi padre quería para Chile, que era abrir espacio a una sociedad que permitiera, digamos, mayor igualdad, mayor justicia social, pero siempre con democracia, pluralismo y libertad. Eso es muy importante porque estamos hablando de los años 70. Y yo creo que Salvador Allende iba un poco contracorriente, porque en plena Guerra Fría y en América Latina, más bien después de la Revolución Cubana, la gente pensaba que el camino lo había armado, pero mi padre no. Era cambios sociales en democracia, pluralismo y libertad. Y yo estoy segura que habría tenido mucha conexión con el pensamiento de Willy Brandt. Bueno, también quisimos conocer su reacción a las investigaciones de un equipo de la televisión pública alemana, según la cual los servicios secretos alemanes estuvieron implicados en el envío de armamento a grupos relacionados con el golpe que derrocó a su padre. Yo salí hace 3 días de Chile y no estoy informada de esa parte. Lo que sí sé es que como nunca hemos ido conociendo lo que fue la intervención norteamericana, que empezó antes del golpe, durante el golpe y los días posteriores apoyando a Pinochet. Hemos sabido perfectamente toda la intervención que tuvo, pero de la policía secreta alemana yo no conozco. Bueno, y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que se queden acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.